Sean todos bienvenidos en esta mañana, todos los que están aquí presencialmente y todos los que nos ven por las redes sociales, sean bienvenidos. Estamos alegres de estar en la casa del Señor una vez más y muy agradecidos con Dios de tener una oportunidad más de compartir su palabra, que Él sabe que disfrutamos mucho haciéndolo. Espero que les haya ayudado hasta ahora esta serie de Como Jesús. ¿A cuántos les ha ayudado un poquito esta serie de Como Jesús? Regresando a lo original, regresando, mirando lo realmente importante, pareciéndonos a nuestro Maestro. Y pues como saben, hemos comenzado, llevamos 2 domingos en nuestra serie Como Jesús. ¿Y cuántos están siguiendo esa lectura en el libro de Juan? A ver, ¿sí? Y han sido edificados por medio de la lectura de Juan. Han visto a Jesús en diferentes perspectivas, en diferentes formas. Y esa es una buena pregunta. Ahora la mejor pregunta en este día es ¿cuántos están, o más bien cuántos han comenzado ya a aplicar lo que están viendo que Jesús hacía? Pues dile a la persona que está a tu lado, hay que aplicarlo. ¿Saben qué es lo que pasa cuando no se aplica? Se olvida. Cuando tú aprendes algo y no lo aplicas, entonces se olvida. Es como si usted le dicen, mire, usted tiene necesita una intervención quirúrgica. No lo reciba, es solamente un ejemplo. Ya escuché, no lo recibo. Reprendo. No le estoy tirando una palabra profética, estoy dando solamente una ilustración. Pero usted imagínese que usted va a recibir o necesita entrar al quirófano por alguna razón, cualquiera que sea. Y entonces la muchacha le dice, men, a usted, la persona que lo va a intervenir es el mejor doctor. Se graduó con honores en la universidad, ¿sí? Fue uno de los mejores estudiantes. Usted dice, bueno, pues ese es el que yo quiero que me corte, ¿no? Sí, ese el que sabe. Y después le dice, pero después cambia el tono un poquito en la persona y le dice, pero solo hay un problema. Lo que pasa es que él se graduó hace como 20 años y lleva como 15 años sin practicar. ¿Usted cree que usted se pone ahí en esa mesa, en esa silla o lo que sea? Muy probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. Entonces, si la práctica hace al maestro, ¿es por qué? Porque hay una constante aplicación de lo que aprende. Entonces, por eso llega a ser maestro. Yo creo que nosotros como cristianos debemos ser maestros en cuanto a nuestro maestro. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Es practicar todas las enseñanzas de Jesús tanto que se convierta en un hábito en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Entonces y lo voy a seguir diciendo, no solamente leas, lee, agarrado del Espíritu Santo, Él te transmite realmente lo que quiere decir a través de la Escritura. Él te enseña a Jesús, te lo muestra, pero es necesario practicar lo que leemos. Amén. Entonces, seguimos el día de hoy con nuestra serie. O más bien vamos a recordar un poquito de la semana pasada, pero quiero comenzar en Primera de Juan. Abre tu Biblia en Primera de Juan 2:6. Que realmente esta es una palabra que es muy cortica, pero es el fundamento de todo lo que estamos hablando. O sea, toda esta serie está fundamentada en esta palabra. Y Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ya lo he repetido 3 veces durante este mes, ¿sí? ¿Y qué usted cree que es mi meta? Mi meta es que usted salga de este lugar después de este mes de enseñanza y usted se aprenda esta palabra. Está fácil, ¿no? A ver, vamos a leerlo todos juntos. El que dice que permanece en él, si quiere, debe andar como él anduvo. Porque si no anda como él anduvo, entonces no diga que permanece en él. ¿Y qué es permanecer? Es decir que somos cristianos, que somos parte del reino. Entonces si dices que eres parte del reino, que eres cristiano, debes andar como Jesucristo anduvo en la tierra.
Esa es nuestra fundación, el fundamento de nuestra enseñanza. Y la semana pasada comenzamos a pintar una imagen clara, a aclarar nuestra imagen de Jesús. Y para esto nos enfocamos en su vida espiritual. ¿Recuerda? Porque dijimos que si tenemos una vida espiritual sólida, entonces todas las otras cosas, todas las otras áreas en nuestras vidas van a estar bien. ¿Por qué? Porque primeramente busca del reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas van a ser añadidas. Entonces dijimos que Jesús tenía una vida espiritual muy sólida. Y pensamos, bueno, es que era Jesús, era Dios. Pero también vimos que Jesús se despojó de eso que tenía como Dios, pongámoslo así fácil, ¿sí? Y ahora se hizo en forma de siervo, se hizo hombre, semejante a nosotros, y pasó todo lo que nosotros pasamos. Por ende, es posible vivir como Jesús vivió, porque Él era exactamente como nosotros. Y entonces, si Jesús fue espiritualmente sólido, nosotros podemos ser espiritualmente sólidos. Y hablamos que para ser espiritualmente sólidos necesitábamos estar unidos con el Padre. ¿Recuerdan? Ustedes son muy buenos estudiantes, oiga. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que teníamos que hacer para estar unidos con el Padre? 4 cosas sencillas que Jesús hizo. Primera, era un hombre de oración. ¿De cuántos la oración ha mejorado un poquito durante esta semana? Levante su mano. ¿Sí? Están aplicando. Ahora dile a la persona que no levantó la mano: hey, pilas. Hay que orar. Si Jesús oró, hay que orar. El segundo era el ayuno. ¿Ya agendó su ayunito por ahí? ¿Sí? Bien. Porque si Jesús ayunó, nosotros no la vamos a librar sin ayunar. Ayuno. La tercera, estudiaba la palabra. Sí, conocía la palabra. ¿Están leyendo la palabra? Amén, bien. Y la última, ¿cuál era? Era un hombre de congregarse. Él se congregaba, él no faltaba. Miren que me llamó mucho la atención. El miércoles tuvimos un número un poquito más alto de lo normal. O sea que parece que a alguien le tocó la palabra. Y yo creo que este miércoles que viene va a ser igual. Amén. Yo sé que no es fácil llegar del trabajo cansado y venir a la iglesia. Yo sé que no es fácil, porque yo lo tengo que hacer también. Pero ¿saben qué? Es una bendición cuando pasamos tiempo en la casa del Señor, porque eso nos acerca más a Dios, y al acercarnos más a Dios nos hacemos más uno con Él. Y al hacernos más uno con Él, ¿qué pasa? Nuestra vida espiritual empieza a solidificarse, a volverse una vida espiritual firme. Entonces, con eso dicho, ahora necesitamos, o más bien Dios me ponía durante esta semana una idea. Y es que la semana pasada aprendimos a ser espiritualmente sólidos. Pero obviamente sabemos que la vida espiritual es parte de nuestra vida, sí, es parte de nuestra vida, pero hay otras cosas, hay otros aspectos en nuestra vida que son también importantes. Y él me decía, yo no solamente quiero que tengan una vida espiritual sólida, también quiero que tengan una vida espiritual como Jesús, socialmente sólida. Una vida sólida socialmente. ¿Usted sabía que Jesús fue muy sólido socialmente? ¿Qué quiere decir socialmente? No estoy hablando de redes sociales. Era su relación con las personas. ¿Sí? Era la forma como él se manejaba entre la gente. ¿Sí? Ya no era necesariamente qué hacía Jesús, porque Jesús oraba, ayunaba, ¿qué más? Leía la palabra y se congregaba. Son cosas que él está haciendo para hacerse sólido espiritualmente. Ahora hay cosas que habían en él, en su corazón, que lo hacían sólido socialmente. Y ahí me quiero enfocar el día de hoy, porque Dios quiere una iglesia que sea sólida socialmente. O sea, Él no quiere una iglesia que sea conflictiva. Él no quiere una iglesia que sea peleona. Él no quiere una iglesia que sea berrinchuda. ¿Qué es berrinchuda? ¿Qué hace berrinche? ¿Qué es un berrinche? Como quejón, así como cansón. ¿Sí? Fastidiosa. Uy, yo no voy a seguir aquí porque
Eso no es lo que Dios busca. El Dios busca una iglesia que ame, una iglesia que sea amable, una iglesia que tenga muchos rasgos de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios busca una iglesia que atraiga, no que aleje. Sólidamente sociables. O sea, que sean buenos en su forma de expresarse, que sean buenos en su forma de hablar, que sean amables, que sean amorosos, que sean respetuosos, que sean tolerantes, que entiendan a las vidas. Wow, ¿cuántos están listos hoy? Dile a la persona que está a tu lado, alístate. Hoy Dios nos va a hablar, yo lo creo. Y créame que encontré tantos rasgos en el carácter de Jesús, tantas cosas en su corazón que lo hicieron sociablemente sólido, que me costó para poder escoger solamente algunas. Igual tengo como 20 y vamos a ir de aquí a las 3 de la tarde con las que alcancemos. ¿Listo? Con las que logremos terminar de aquí a las 3. No se asuste. Y aunque no las voy a tocar todas, es importante que usted siga la tarea de buscar a Jesús en Juan, y yo sé que Dios le va a dar otras. Amén. Vaya conmigo al libro de Mateo 11:29. Miren, muchachos, está ya en la pantalla. Valió la pena el jalón de orejas, oiga. No. Dice la palabra en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Diga, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque cuando eres manso y humilde de corazón, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren descanso en su vida? ¿Cuántos quieren vivir vidas que no sean así todas como en tempestad todo el tiempo? Sé manso y humilde. Jesús dice: sean mansos y humildes como yo soy manso y humilde. Y empecemos con manso. Sí, me fascinó esto y sé que nos va a aplicar a muchos. Manso. Jesús tenía un corazón manso. La palabra manso quiere decir pacífico. La palabra manso también quiere decir dócil. La palabra manso también quiere decir guiable, fácil de guiar, moldeable, corazón moldeable, apacible, no es violento, es agradable. ¿Cuántos mansos hay aquí? Uy. Ok, entonces si no me equivoqué con esta. Si Dios nos está llamando a ser mansos como Jesús era manso. Por ende, una persona mansa no es una persona conflictiva, busca pleito, no. Agresiva, no es una persona que es tosca para hablar. ¿Cuántos maridos aquí son toscos al hablarle a su esposa? Entonces usted no es manso. La hermana le hace. ¿Y cuántas hermanas son así toscas para hablar, gritonas? Necesitamos parecernos a Cristo. Tenemos que hacer cambios internos en nuestra vida. A veces le pedimos a Dios: Dios, cámbianos. Y Él dice: yo te cambio, yo te ayudo, pero tú tienes que dar los pasos. Tienes que cerrar el pico. Tienes que controlar tu forma, tu explosividad. Sé manso. No busques pleitos. No seas agresivo. No seas brusco. Cada vez que tú gritas a una persona, te pareces menos a Jesús. Cada vez que tú irrespetas a tu esposa o a tu esposa, te pareces menos a Jesús. Si decimos ser como Jesús, tenemos que andar como Él anduvo. Si decimos que somos cristianos, debemos andar como nuestro maestro. Jesús nunca gritó a alguien. Ahora usted piense eso, porque Él sí gritó a algunos, pero eran los que estaban diciendo que eran, pero no eran.
sepulcros blanqueados. O sea, estaba hablándole a los cristianos que no vivían la palabra, a los religiosos de su momento. Entonces, dile a la persona que está a tu lado: hay que tener corazón manso. En un redil de ovejas, las mansas son aquellas que se dejan pastorear, son aquellas que siguen a su pastor, son aquellas que no van en contra, mansos. Y Jesús dijo que necesitábamos ser mansos. Y yo recuerdo una predicación en este altar que alguien dijo: sí, es que hay que ser manso, pero no menso. Y esa es como la forma de esconder que yo quiero ser agresivo porque tengo una razón. No, no pelees tú la batalla. Tú sé manso y deja que Dios pelee por ti. Ahí es donde vas a tener la victoria. No pelees la batalla tú con tus palabras. Deja que el Señor sea el que haga. Deja que el Señor sea el que trabaje y el que pelee. Un corazón manso. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 5:5. Mateo 5:5. Es una promesa para los mansos. Dice: bienaventurado, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la heredad. Hay bendición para aquellos que son mansos. Hay bendición para aquellos que controlan su temperamento. Ellos recibirán la tierra prometida, dice la otra versión. Lo segundo que vemos en la palabra anterior que leímos en Mateo 11:29 es: aprended de mí porque soy manso y humilde. Humilde. ¿Cómo estamos de humildad, iglesia? Sí, la humildad es uno de los rasgos más visibles en el carácter de Jesús. Una de las definiciones de humildad, según el diccionario, es que no hace ostentación de sus virtudes. ¿Sí? O sea, creerse más que los demás por lo que tengo o por lo que soy. ¿Sí? Entonces, una persona humilde es aquella persona que no se cree más que los demás por lo que tiene o por lo que es, por los lugares a donde ha ido o por lo que ha alcanzado. No se siente más, está bien nivelado, se da cuenta que todos somos iguales. Todos tenemos una vida. ¿Quién nos dio la vida? Dios. Y todo lo que usted tenga, lo que usted alcance, las metas alcanzadas, los sueños que ha alcanzado, o su proyección, o su trabajo, o su empresa, todo eso es un regalo de Dios. Entonces no hay razón de ostentarlo y creerse: oh, yo soy más porque hago esto mejor, o yo soy más porque tengo esto mejor. No, Jesús decía: yo soy humilde. Imagínense, Él, que nunca tuvo pecado, Él que vivió entre los hombres y fue bendito entre todos, que tenía mucho de qué enorgullecerse o vanagloriarse, y dijo: no, sean mansos y humildes como yo soy manso y humilde. Mire que esto pasa mucho, esta idea de perder la humildad. Cuando, no sé si usted ha conocido a alguien que entra a una empresa y entra barriendo, y después ven ciertas aptitudes en esa persona y empieza a subir de niveles. Y a medida que va subiendo, es como esa llanta ponchada de un carro, ¿no? Que cuando está ponchada, pues está ahí, ponchada. Y después le empiezan a poner aire. Pss, 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 y empieza como a inflarse, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo, y a medida que va subiendo en esa escalera corporativa, o en la escalera como la quieras llamar en la empresa, entonces su cabeza empieza a crecer también. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta de eso? Los que dejó abajo. Porque ya los empieza a tratar mal, porque los empieza a ver como gente de segunda clase, y se le olvidó que él empezó barriendo con ellos. Entonces, una persona pierde la humildad a medida de que va creciendo. Llega a niveles altos por misericordia de Dios, y se le olvida que es por misericordia de Dios que está ahí. Y yo he aprendido algo: entre más crezcas
más humilde. Eso me lo enseñaron desde muy chiquito. Entre más crezcas, más humilde. ¿Por qué? Porque entre más humilde, más creces. Si tú te mueves en humildad, entonces Dios te exalta. Si tú te mueves, pero no una humildad de máscara, ¿sí? Oh, yo soy humilde, amén. De hecho, tenga cuidado con el que le dice yo soy humilde, porque usualmente es el que está más cargado de soberbia. You know? Yo soy humilde. Entonces estamos hablando de esa humildad, ¿no? Esa humildad que tanto necesitamos para poder tener una vida social sólida. Entender nuestro puesto y no subir más de lo que realmente somos. De hecho, la Biblia dice: no tengáis mayor concepto de ti mismo que el que debes tener. Mantente humilde. Dile a la persona que está a tu lado: mantente humilde si quieres crecer. Y hay otra clase de humildad, ¿no? Que es esa humildad, o más bien, sí, es esa humildad que acepta las faltas que comete, ¿sí? O sea, es otra clase de humildad, pero todavía como una humildad. Si acepta las faltas que comete, acepta sus errores. Por otro lado está el altivo, está el soberbio, está aquel que se cree más que los demás. Está aquel que tiene un orgullo tan fuerte que le cuesta mucho reconocer sus errores y pedir perdón. Hay allá padres de familia. Cuando usted comete un error, ¿cómo de fácil le cuesta pedirle perdón a sus hijos, por ejemplo? Tal vez los hirió, tal vez usted sabe que hizo algo que no fue correcto. Pero como usted es el papá, entonces siente cierta altivez y cierta soberbia y cierta orgullo, y entonces eso le impide a usted bajar. La palabra que se usa en el griego para describir esto, o la palabra que nace aquí de ser humilde, está hablando acerca de hacerse como agacharse, deprimirse, es la palabra exacta. Humillarse. Entonces, cuando no eres humilde, te cuesta pedir perdón. Ouch. ¿Hay alguien aquí que Dios le esté hablando? Te cuesta pedir, sabes que la embarraste, sabes que cometiste el error, pero te cuesta pedir perdón. Entonces tienes esa cerviz alta y no das tu brazo a torcer. Mire lo que la palabra de Dios dice acerca de esto, una promesa. Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Y yo sé, tengo mucha palabra, muchas citas, pero es importante que ustedes vean a Jesús claramente y los beneficios, ¿no? Las promesas que Dios nos da. Si usted lo tiene ahí, lea conmigo. Dice Salmo 138, 6, dice: porque Jehová es excelso. ¿Y qué? Atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué? Mira de lejos. O sea, si usted ha detectado en su vida un tricito, diga conmigo un tricito. ¿Qué quiere decir eso? Un poquito. Si usted ha detectado en su vida un poquito de altivez, tenga mucho cuidado de su posición, porque muy probablemente Dios lo está mirando a usted de lejos. O sea, Dios no está ahí, porque Dios no necesita mirar de lejos al que tiene cerca. Es una de esas palabras fuertes de la Biblia, donde uno queda como: wow, Dios. O sea, realmente Dios detesta la altivez. Realmente Dios detesta la soberbia, que no puede ni siquiera estar en el mismo lugar, o no puede tener cerca a alguien que se mueve en soberbia, que se mueve en orgullo, que se mueve en altivez. Dios lo mira de lejos. Oh, pero el humilde, que dice la palabra, atiende al humilde. O sea que Dios está atento a la necesidad del humilde. Dios está atento a la oración del humilde. Dios está atento al clamor del humilde. Es bueno ser humilde como Jesús fue humilde. Necesitamos cambiar cosas en nuestras vidas para llegar a esa humildad. Vamos con el próximo. Vamos a Mateo 9, 36. Mateo 9, 36. Y ahí la palabra de Dios dice:
Y al ver las multitudes, Marcos 9:36. Es Mateo, están mal ellos. Nosotros no estamos mal, nosotros estamos bien. Vamos a leerlo. Dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto muestra un corazón compasivo. Jesús tuvo un corazón compasivo. Y la compasión es ese sentimiento de tristeza, esto es según el diccionario, que produce al ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. O sea, es mucho más que sentir lástima por alguien. Es sentir compasión, es querer hacer algo y hacerlo. O sea, si usted siente algo por alguien, algo como esa lástima, digamos, o esa compasión, y no hace nada, entonces no está siendo compasivo. La compasión te lleva a hacer algo por una persona que tú estás viendo que está sufriendo, para aliviar su dolor, para aliviar su sufrimiento o para remediar una situación. Entonces, el corazón compasivo nos lleva a ayudar a los demás, nos lleva a amar a los demás. Por el otro lado está la persona que es indiferente, la persona que es apática. Es aquel que no le interesa la aflicción de las personas, sino está tan pero tan enfocado en su propio ser que se le olvida el resto. Imagínese si Jesús hubiese sido esa clase de persona, que hubiese solamente estado interesado en Él. No hubiésemos sido salvos, no hubiese llegado la salvación a nuestra vida, porque nunca hubiera muerto por nosotros en la cruz. Si no hubiera tenido compasión por nosotros, entonces nunca hubiéramos alcanzado ese regalo de la vida eterna en Jesús. Miren que algo interesante en esta palabra es cómo llegó la compasión, o cómo vemos que Jesús tuvo compasión. Y la palabra de Dios dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué hizo? Al ver. Es imposible que tengas compasión de algo que tú no estás viendo. ¿Sí? Es imposible tener compasión de algo que yo no veo. Pero entonces no solo se queda ahí. Dice, pero ¿qué vio? La situación de las personas. Estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas sin pastor. Un rebaño sin pastor es un rebaño sin protección, es un rebaño sin dirección, un rebaño sin alimento. Jesús estaba viendo la situación de estas personas, por eso tuvo compasión de ellas. La compasión llega a nuestras vidas cuando nos tomamos el tiempo de no solamente mirar, sino realmente identificar las razones por las cuales una persona está donde está. Ahí es donde encontramos la compasión. Cuando entendemos las razones, cuando vemos la situación por la cual están pasando. Miren que yo he predicado acerca de esto, he hablado acerca de esto muchas veces, pero el día de hoy creo que es pertinente hacerlo porque me pasó. Teníamos una persona, un amigo mío, y nosotros estábamos en la iglesia en todo este deseo de ser más compasivos. De hecho, Dios nos trajo una predicación así parecida a esta hace muchos años, hablando de la compasión. Entonces yo, Dios mío, enséñame la compasión, muéstrame la compasión. Yo quiero ser compasivo. Entonces un día en oración estaba yo orando por uno de mis consiervos, uno de los muchachos que servía conmigo en un ministerio. Y yo simplemente estaba orando por él. Y cuando empecé a orar o más bien cuando estaba orando por él, algo empezó a suceder. Y entonces yo en mi oración empecé a verlo a él, pero de una forma diferente. Y entonces yo, ¿qué está pasando? Dios mío, estoy viéndolo de una forma diferente. Entonces yo empecé a notar cómo Dios me llevaba a través de la vida de él, desde que era pequeño y hasta que fue creciendo. Y empecé a notar razones por las cuales él actuaba como actuaba. Entonces empezó un dolor en mi corazón tan terrible por él. Una cosa que nunca había experimentado en un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que me diera compasión por este tipo. O más bien no le pedí por él, le pedí compasión por todos, pero estaba orándole a Dios por él. Y entonces esto empezó a tocar mi espíritu a tal forma
que nunca lo volví a ver diferente. Salí de ese lugar, miren cómo fue tan tremendo esto. Salí de ese tiempo de oración y mi relación con el muchacho cambió totalmente. Ya no era mi consiervo. De ahí en adelante lo empecé a tratar como un hermano menor. Era el quinto hermano hombre en mi familia. Toda mi relación cambió. ¿Por qué? Porque Dios me lo permitió ver con ojos de compasión. Y hasta hoy Él me ve como su hermano mayor. Estamos lejos y él me lo dice. ¿Sí? Hey, ven, tú has sido como un hermano. Padre no, porque pues, la edad no da. Pero como un hermano. Como un hermano mayor. ¿Pero sabe dónde nació eso? Exactamente arrodillado pidiéndole a Dios que me diera compasión. ¿Tú quieres compasión por gente, por las personas alrededor tuyo? Sí, pídele al Señor en oración y Él va a empezar a mostrarte la real situación. No solamente lo que se ve ligeramente o lo que se ve por la superficie, sino las cosas realmente que hacen a las personas hacer lo que hacen, vivir como viven o ser como son. Y entonces nuestra vida cambia totalmente. Entonces podemos amar y no solamente amamos, entregamos. Cuando somos realmente compasivos. Dile a la persona que está a tu lado: hay que ser compasivo, porque Jesús fue compasivo. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted sabe que esta palabra fue escrita mostrando el tiempo o el momento donde Jesús estaba siendo preparado para ser ¿qué? Crucificado. O sea, un tiempo difícil para Jesús, un tiempo difícil para nuestro maestro. Un tiempo donde fue latigado, un tiempo donde fue herido, un tiempo donde, como decíamos hace un par de semanas, le arrancaban sus barbas, un tiempo de sumo insulto y una suma falta de respeto en contra de la humanidad de Jesús. Y con todo y eso, Él mira a estos hombres y hace un clamor. Y le dice: Dios, perdónalos, porque ellos están actuando en ignorancia. Ellos no saben lo que están haciendo. Entonces perdónalos. Aquí vemos algo en el corazón de Jesús que yo creo que todos necesitamos un poquito más. Y es ese corazón perdonador. ¿Cuántos lo creen? Un corazón perdonador es aquel que no guarda faltas. Es aquel que no lleva cuenta de cuántas veces lo han ofendido. Es aquel cuando recibe la ofensa, lo entiende y no lo toma personal. Diga conmigo: no, las ofensas no se pueden tomar personal. ¿Sí? Usted la recibe y usted dice: mi pelea no es contra carne ni sangre. Esto no fue él. Pero tampoco vaya a decir: esto es el demonio que está en él. No, no diga eso tampoco. Porque de alguna forma se va a desquitar, ¿no? No, sino usted lo vea realmente espiritualmente. Usted diga: no fue él, tal vez fue usado. No está endemoniado, pero fue usado. Y yo no voy a permitir que eso entre a mi corazón. Yo lo voy a sacar, lo voy a soltar. ¿Para qué? Para que no se convierta en una raíz de amargura. Para que no se convierta en rencor. Para que no se convierta en odio. Necesitamos tener un corazón perdonador. ¿Cuántas personas el día de hoy aquí sentadas tienen un corazón lleno de rencor en contra de alguien que le hizo algo? Y hemos ido a días de restauración y Dios nos limpia. Pero después de eso no quiere decir que todas las personas vienen con amor a nosotros, sino que tal vez vienen y también nos tiran darditos por aquí, nos dicen cosas por allá, nos hacen así, nos miran y todo esto. Entonces vuelves a cargar tu maleta de cosas. Y la idea del día de restauración no es solamente que seas sano en tu corazón, sino que recibas herramientas para que no llenes tu mochila de cosas, para que no llenes tu corazón de basura. ¿Por qué? Porque una vida llena de resentimientos, odios y eso trae amarguras,
Entonces nos volvemos amargados. ¿Por qué? Por nuestra propia decisión. Porque yo soy el que decido perdonar o retomar, o tener eso ahí. Jesús tenía un corazón perdonador. Necesitamos un corazón perdonador. Necesitamos perdonar a los que nos critican. Necesitamos perdonar al que habla mal de nosotros, al que nos insulta. Tenemos que perdonarlo. Y tal vez tú me estás diciendo, Alex, pero tú no sabes lo que me han hecho. No, yo no lo sé. Pero yo sé que Dios lo sabe y Él te está pidiendo que hagas algo. Tienes que dar el paso si quieres ser libre. Oh, mire, y hay una palabra que es impactante acerca de esto del perdón. Y yo sé que estoy tocando muchos temas que serían predicaciones ellos solitos, ¿sí? O sea, realmente. Pero ahorita estamos mirando a Jesús desde diferentes perspectivas para aprender más de Él. Si usted quiere, usted siga estudiando cada uno de estos temas más profundamente y yo sé que Dios le va a hablar tremendamente. Pero mire lo que dice la palabra en Mateo 6, 14 al 15. Y este va para aquellos que el día de hoy tienen situaciones en su corazón que no han podido perdonar. Tienen cosas en su corazón que están ahí metidas porque les hicieron, porque dijeron, porque, en fin, pero todavía están ahí. Mire lo que dice la Biblia. Dice Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque nosotros también ofendemos al Padre Celestial. Entonces, si nosotros perdonamos, Él nos perdona. ¿Qué sigue diciendo? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Esto está un poquito complicado. Porque la única forma para ir al cielo es recibir el perdón de pecados que nos justifica por medio de la sangre de Jesús. Y si yo no tengo el perdón de pecados, entonces yo no voy para el cielo. Dile a la persona que está a tu lado, no te vistas que no vas. Esto es, o sea que en cierta forma esto es un caso de vida o muerte. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Si yo no perdono, todas las bendiciones de Dios se estancan a mi favor. No están, no puede. Si yo no perdono, pierdo mi vida. Necesitas perdonar. Y como pasó la semana pasada, esta es una predicación que no trae muchos aplausos, pero gloria sea a Dios. Vamos rápido. Marcos 10, 13. Marcos 10, 13. Dice la palabra, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y sigue diciendo, viéndolo Jesús se indignó. ¿Qué le pasó a Jesús? Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque ¿qué indignó a Jesús? El hecho que los discípulos estaban deteniendo a los niños, ¿sí? Estaban deteniendo a los padres que estaban trayendo a los niños para ser tocados por Jesús. Entonces ellos estaban haciendo eso pensando que no, es que Jesús es superestrella, intocable, y menos por los niños. Y eso indignó a Jesús a tal punto que Él dijo, no. Todo el mundo quieto, ¿sí? Pedro, guarda el cuchillo. Judas, saca la mano de la bolsa, por favor. Todo el mundo quieto. Permitan que ellos vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos a un Jesús que es accesible, tiene un corazón accesible, ¿sí? Vemos a Jesús que muestra su amabilidad. Los niños querían estar cerca de Él porque Jesús era tierno, no era un gruñón, ¿sí?
¿Alguien ha tenido un tío gruñón por ahí? ¿Un abuelo gruñón? El común denominador de la gente gruñona es que nadie quiere estar alrededor de ellos. Y los primeros que le huyen son los niños. Entonces, esto me muestra a mí algo en el corazón de Jesús que era tan atractivo para todos, que inclusive los pequeñitos querían estar delante de él. Era su amabilidad, era su dulzura. ¿Cuántos amables hay aquí hoy? ¿Cuántos dulces hay aquí hoy? ¿Sí? Aunque sea por fe, hermano, dígalo, aunque sea por fe. ¿O a cuántos les huyen los niños? Ese es un muy buen termómetro para ver, ¿sí? Entonces ahora van a pararse a mirar si los niños vienen. Y si no vienen, tenga cuidado, hermano. ¿Sí? Hay que soltarse ese espíritu gruñón, gritón y de mala actitud. Lucas 20:21. Lucas 20:21 y seguimos con el próximo. Y dice, le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces ¿qué? Acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Me llama la atención esto. Como ellos le dicen, ellos estaban tratando de hacer que Jesús dijera diferente. O sea, ellos están poniendo esta pregunta. Esto es antes de una pregunta que ellos hacen. Sí, porque querían que Jesús respondiera algo que lo iba a llevar a él a quedar malo, que lo iba a llevar a él a ser aprendido, ¿sí? O encarcelado o juzgado. Pero entonces interesantemente ellos comienzan diciendo, le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, porque todo lo que enseñaba Jesús era recto y era sabio, ¿sí? Y que no haces acepción de personas, o sea que el no hacer acepción de personas es lo correcto para hacer, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. No hacer acepción de personas. Jesús no hacía acepción de personas. O sea, no tenía preferencias entre la gente. No decía: estos son los de mi grupo y esos son gente de segundo nivel. No se juntaba solo con colombianos. Lo digo porque soy colombiano. O no se juntaba solo con hondureños. O no se juntaba solo con salvadoreños. O todos los seños que hay por ahí. No, sino hacía acepción de personas. Era una persona tranquila que con todos se llevaba, ¿sí? Y aunque le hicieran mal, él estaba ahí, no había problema. Él los amaba a todos. Ay, pastor, pero usted no sabe qué me han hecho. Yo no sé lo que han hecho, pero yo sé lo que la palabra dice que tienes que hacer. Qué feo una persona que hace acepción de personas. Qué feo un líder que se alinea con unos y a los otros los deja por fuera. Oh, qué horrible. Aquí no hay de esos. No, amén, realmente no hay de esos. Dile a la persona que está a tu lado: no hay que hacer acepción de personas. Seamos como Jesús. Y el próximo va pegado, ligado con este, Lucas 20:21, rapidito. No, ese era el que estamos leyendo. ¿Sí? Vemos a Jesús inclusivo, ¿sí? No hacer acepción de personas quiere decir que tenía un corazón inclusivo, no preferencias. Todo el mundo merecía el mismo trato y el mismo respeto, porque la persona que hace acepción de personas se mueve en un espíritu demoníaco. ¡Auch! Y ese espíritu se llama menosprecio. El que tú crees que eres mejor que los otros, por eso los otros no te pueden tocar a ti o no pueden ser parte de ti. Y yo no sé si aquí hay alguien que esté un poquito con menosprecio, que tenga eso, pero Dios te puede liberar el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Dios puede quitar eso porque Él quiere que seas inclusivo. Marcos 2:16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué
es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. De hecho, otro dijo, Él es amigo de pecadores. Él es amigo de pecadores. Y vemos a un Jesús que tenía un corazón amigable aquí. Sí, no hacía acepción de personas, era inclusivo, le gustaba incluir a la gente. Sí, y no importaba qué esas personas hacían, Él era amigable con ellos. Sí, una persona amigable es una persona que es chévere. Es una persona que se entrega por las personas. Es una persona que ayuda. Es una persona que se conecta con la gente, que entabla relaciones con todos. Y yo creo que esa es la forma correcta de ser. Porque creo y estoy seguro, y la Biblia nos enseña, ¿sí?, que el éxito del ministerio de Jesús en la tierra, que por 3 años estuvo y hizo tantas cosas maravillosas, yo creo que radica aquí. Y era en la capacidad de conectarse con la gente, de hacer amistad con la gente. ¿Tú quieres tener una vida social sólida? Aprende a conectarte con la gente, con todos. No busques conexiones solo con los de arriba. Es bueno tener conexiones con los de arriba porque ayudan, pero es bueno también tener conexiones con los del lado porque nos mantiene nivelados. Pero es importante tener conexiones con los de abajo. Y cuando hablo de abajo estoy hablando tal vez que no tienen el mismo puesto que tú, tal vez que no tienen la misma educación. Es bueno tener esa clase de comunión o esa clase de relación. ¿Por qué? Porque entonces ahora puedes tú ayudarlos a que ellos escalen también a donde tú estuviste. Y si tú ves, Jesús tenía relación con todo el mundo. Era amigable. ¿Cuántos quieren ser más amigables? Amén, amén. Y vamos a terminar con Mateo 20:28. Dice la palabra de Dios ahí: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos el corazón de Jesús, que fue un corazón de siervo. El servicio de Jesús lo vemos en muchas partes en la Biblia. Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir, para ayudar. Él tenía dones y talentos que sabía que no eran para Él, sino para la gente, por el bienestar de la gente. Entonces era importante que Él los diera. Era importante que Jesús fuera socialmente sólido, tener buenas relaciones para poder entregarle a la gente lo que Él había venido a entregarle a la gente. Tu iglesia tienes mucho que dar. Vamos a ver si mejor por este lado. Tu iglesia tienes mucho que dar. Fue mejor en este lado. Pero ustedes también tienen mucho que dar. Ya mejoró. Y ustedes también tienen mucho que dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hablábamos qué día acerca del estancamiento, el miércoles. Tremenda palabra. Acerca del estancamiento. ¿Qué es lo que nos estanca a veces? Que tenemos mucho que dar, pero que las líneas, los canales para llegar a poder entregar lo que Dios me ha dado están rotos. Entonces es imposible que yo dé, porque no hay canal para que lleve a lo que estoy dando a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Me estanco, me frustro. ¿Por qué Dios no me usa? O porque socialmente estás en decadencia. Porque nadie recibe de ti por cómo les hablas. Porque nadie puede recibir de ti porque eres gruñón, eres gritón, eres altanero, eres mal hablado. Porque nadie recibe de ti, ¿por qué? Porque eres soberbio, eres altivo. ¿Quién va a recibir algo así? ¿Por qué Jesús fue tan y tan exitoso en lo que hacía? O porque era sociablemente sólido. ¿Me entienden eso, iglesia? Dile a la persona que está a tu lado: no podemos romper los canales de comunicación con la gente por nuestro ego o por nuestra soberbia, porque tenemos mucho que dar y Dios quiere que lo des, Dios quiere que lo entregues, y la única forma de que tú lo entregues y sea recibido es ser como Cristo fue.
Yo no los veo convencidos, pero está bien. Es ser como Cristo fue. Es que nuestro corazón sea como el corazón de nuestro Maestro. Y entonces ahí tú vas a poder, ahí vas a ver cómo tu familia va a cambiar. Tu familia va a cambiar porque tú vas a cambiar. Porque tu forma de hablar va a cambiar. O porque ya el grito a tu esposa se va a convertir en un abrazo. Miren que algo me sucedió hace algún tiempo con Daniel. Yo no le pego a él tanto. Esto es por parte de madre, ¿no? Y un día estaba, pero de esos que yo no sé si come chocolate y lo baja con un vasado de dulce. Usted sabe qué le quiero decir, ¿no? Estaba acelerado a 100. Y él estaba acelerado a 100 y nosotros estábamos haciendo algo muy relajados, tranquilos, y él iba con todo. O sea que era el día especial para darle, pero con todo. Y tenía buenas razones. Y entonces yo lo paré y me quité mi faja, la más grande que tengo, la de ranchero. Y él la vio. Y cuando yo lo vi, yo vi el terror en sus ojos. Y Dios me paró ahí mismito. Y yo dije: Dios, no me vas a parar. No. Pero cuando yo vi sus ojos, Dios me habló. Y entonces Dios me dijo: haz algo diferente hoy. No seas el ogro, no seas el altanero, no seas el que porque tiene razón aquí se hace lo que yo digo, y porque yo soy el que traigo la plata aquí, y porque usted tiene un techo por mí. Hay gente que hace eso. Y toda esa ropa que yo la compré porque yo soy el que estoy afuera soleándome. Entonces cada uno de estos rejazos, de estos correazos, fajazos, te lo mereces porque tú estás portándote mal. Y Dios me dijo en mi oído: solo abrázalo. Así me dijo. Entonces yo le dije: Dios, pues vamos a hacer como Jesús, aunque no quiero. Pero lo abracé. Y cuando yo lo abracé, toda su actitud cambió. Y es interesante que yo he escuchado que lo que atrae a las abejas es que la miel, la dulzura. Entonces cuando yo hice eso con él, entonces él como que quedó. Ya estaba él pidiendo espacio para ir al otro cuarto a ponerse triple pantalón. Usted sabe que le estoy hablando. Pero no necesité hacerlo, simplemente lo abracé. ¿Qué tal si usted empieza a cambiar su estrategia y empieza a ser más como Jesús? Y empieza a abrazar cuando la gente realmente lo que merece es un fajazo, un fuetazo, como dicen por ahí, ¿sí? Empiece a abrazar cuando en vez de, o sea, cuando lo que la gente realmente merece sea otra cosa. Porque ¿qué hizo Jesús con nosotros? Nos abrazó, nos amó primero cuando lo que merecíamos era el infierno. Pero Él con todo y eso nos amó, nos abrazó. Él fue cariñoso con nosotros y nos tiene aquí para su gloria. Haz lo mismo. Sé como Jesús. Sé como Jesús. Sé como Jesús, que tenía un corazón manso, un corazón humilde, un corazón compasivo, un corazón perdonador, un corazón accesible, un corazón inclusivo, un corazón amigable y un corazón de siervo. Ahí donde estás, iglesia, te invito a que seas poniéndote en pie.